Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a nuestro canal de las empresas verdes, conectando la sustentabilidad y los negocios. Los invitamos como cada semana a que nos visiten en nuestro sitio web Las Empresas Verdes y a que sigan nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, LinkedIn y X, donde nos pueden encontrar como Las Empresas Verdes. También los invitamos a que nos visiten en nuestro canal de YouTube Las Empresas Verdes, donde cada semana encuentran entrevistas de este tipo y contenidos que tienen que ver con la sustentabilidad y los negocios. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy importante porque tiene que ver justo con la compra o adquisición de maquinaria y equipo y o servicios y consultorías para dar seguimiento o implementar estrategias de sustentabilidad y con ello evitar caer en fraudes o en desfalcos, dado que los oferentes no pueden cubrir ni cumplen con todas las expectativas que inicialmente nos ofrecen. Para esto, estaremos presentando un caso muy interesante que ocurrió en nuestro país, en la ciudad de Guadalajara, y tenemos como invitado a Samir Alejandro López León. Él es asesor legal y representante de Recicladora de Neumáticos del Pacífico. Samir, te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros en este canal de las empresas verdes. Muchas gracias, Ismael. Qué gusto saludarte y también a tu móvil público. Esperemos que esta charla que tengamos el día de hoy sea en aliento a ese sector ecológico y verde para nuestro país. Samir, pues cuéntanos un poquito el origen de este caso que nos han comentado. Tiene que ver con una falta o incumplimiento justamente de lo que el proveedor en su momento ofreció para la venta por parte de ellos y la adquisición por parte de la compañía mexicana para adquirir equipo y maquinaria. Sí, mira, Ismael, como bien lo dijiste, yo soy asesor legal y representante de una empresa que se dedica al reciclaje de neumáticos. Su denominación es Recicladora de Neumáticos del Pacífico y su nombre comercial es Recimex. Por allá del año 2013 fue cuando se comenzó con, digámoslo, con la implementación de este supuesto sistema innovador de reciclaje. La empresa estadounidense que prometió esta ingeniería innovadora se llama EcoGreen. Estas promociones de las que estuvieron haciendo mención consistían en una tecnología innovadora, una ingeniería que tenía unas características totalmente ecológicas, verdes, donde su promoción consistía particularmente en el aprovechamiento de neumáticos de desecho final, o sea, neumáticos inservibles. Como sabemos, en el medio ambiente los neumáticos tienen un impacto ecológico muy preponderante que generan grandes afectaciones a nuestro medio ambiente porque son desechos que difícilmente tienen un aprovechamiento. Entonces, derivado de las promociones que Cogreen estuvo haciendo, de que los neumáticos podían aprovecharse de una manera, digámoslo, como, pues, innovadora, en el que el neumático, ya de ser un residuo de tratamiento especial, porque tienen tratamientos especiales este tipo de residuos, pudieran ser aprovechados en una infinidad de aplicaciones. Te puedo decir como pinturas, impermeabilizantes, eh, hasta una especie de, digámoslo, como de ladrillos, de topes. Es una aplicación impresionante. En, en muchos aspectos de la industria, hasta del propio sector inmobiliario, habitacional, etc. Entonces, ellos se jactaban de tener una tecnología norteamericana en la que se habían desarrollado ciertas maquinarias que tenían esta factibilidad de aprovechamiento de los neumáticos, que derivado de que, como te insisto, fue una promoción de un desarrollo industrial muy alentador, innovador, ecológico, con gran impacto en el ambiente, fue que se comenzó a dar una investigación con esta empresa
tiene sus instalaciones en Estados Unidos. Nos pusimos en contacto con sus representantes y a su vez nos hablaron de que ya se habían vendido unas maquinarias en Sudamérica, particularmente en Colombia. Ahí fue que vimos que era algo real, era una tecnología que en ese momento parecía que estaba teniendo digamos, un inicio muy alentador de su tecnología, de su desarrollo. Entonces, en función de ello fue que nos pusimos en contacto con esta empresa colombiana que también adquirió una máquina y parecía que todo funcionaba como ellos estaban prometiendo. Pero lamentablemente eso apenas eran los inicios de un proyecto que no tenía ningún tipo digámoslo, de historia o que nos pudieran hablar de realmente su función. Entonces ahí fue como nos pusimos en contacto con ellos y fue cuando se comenzaron las negociaciones. Déjame insistir un poquito en esa parte. ¿Ustedes la promoción o el primer conocimiento con esta empresa a través de de quiénes la tuvieron? Es decir, ellos les hicieron llegar información de manera directa a la empresa de ustedes o la vieron en en algún catálogo. Un poquito nada más para tener esa claridad, Samir. ¿Cómo es que ustedes saben de esta empresa? Después de una investigación, porque ya se estaba, pues, obviamente los socios de mi representada estaban tratando de comenzar a innovar en algún aspecto de tecnología ecológica. Entonces, derivado de esta inquietud en el desarrollo en esta industria, fue que comenzamos a investigar en ciertos sectores, no particularmente que se tuviera un interés en la industria del reciclaje de neumáticos, sino particularmente en algo que tuviera un impacto ecológico, porque conforme las circunstancias en las que actualmente nos encontramos, pues son, son proyectos que, aparte de tener digamos, un impacto comercial muy considerable, pues es un aprovechamiento de recursos, ¿no? En función de esto, fue que después de muchas investigaciones se dio con el reciclaje de llantas, que era algo innovador en el país, que no se conocía. Entonces, fue que se consideró buscar alternativas de reciclaje de neumáticos, porque en Europa ya lo hay, en Asia también ya lo hay. Entonces, pero aquí en nuestro país era innovador. Se dio a la tarea y dimos con esta empresa norteamericana. Al ponernos en contacto con ellos, fue que nos empezaron a transmitir información de su experiencia y que ya había otras empresas que ya estaban aliándose con ellas y cerrando negocios comerciales como el que te explico de Colombia. Muy bien. Samir, cuéntanos entonces un poquito cuál es justo ese valor agregado que estaba ofreciendo esta compañía y que, como tú ya lo mencionaste, no existía todavía en México, dado a la forma en la que esta maquinaria prometía eh, tener una mayor eficiencia en cuanto al reciclaje de neumáticos. Mira, en aquellos tiempos, Ismael, el reciclaje de neumáticos digo, al día de hoy sigue siendo muy complejo porque por su composición. Un neumático, sea de vehículo, de uso vehicular o de camiones más industrializados, tienen muchos compuestos como el textil y el acero, obviamente, pues, para su resistencia. Entonces, el reciclaje de los neumáticos era algo muy compuesto porque tenía que calentar, o sea, para que un neumático pudiera aprovecharse en su desecho, era calentarse a altas temperaturas, donde el caucho derivado pues ya no era puro, dado que el textil se revolvía, el acero que se podía obtener del caucho quedaba bastante contaminado de caucho, entonces su reciclaje era bastante complejo y sobre todo muy costoso. Esta máquina que se prometió que iba a tener un aprovechamiento extremo de los neumáticos de desecho, consistía en que un neumático, sea de camión o de vehículo, podía aprovecharse prácticamente en su totalidad. Quiero decir con esto que el caucho que se obtuviera de los neumáticos
iba a ser libre de textil por la tecnología que tenía esta máquina y que el acero que se derivara de ello iba a ser prácticamente libre de caucho, o sea, aprovechamiento del acero en un 99% y aprovechamiento del caucho en un 99% también, con con una expectativa de que podía producir 15 toneladas, o más bien aprovechar 15 toneladas de neumáticos por hora. O sea, es una cantidad que era muy alentadora, porque imaginémonos, la materia prima para el aprovechamiento o el uso de esta máquina eran residuos, eran desechos, o sea, el costo para que uno pudiera adquirir la materia prima era prácticamente inexistente y hasta se pudiera aprovechar, porque es como sabemos, todos los neumáticos, el hecho de que tú vayas y lo deposites en una llantera o en un almacén de llantas, tiene un costo. Que tú vayas y entregues un neumático tiene un costo al día de hoy. Entonces, imaginémonos que el modelo de negocios que ellos te prometen es extremadamente alentador y ecológico. Además, Samir, y bueno, cuéntanos de cuánto fue el monto de inversión. Y nada más para aclarar, y la audiencia también lo tenga claro, me imagino que adquirieron solo una máquina, muy probablemente con la expectativa de una segunda. Cuéntanos un poquito de eso, cuáles fueron las condiciones, digamos, del contrato de compraventa y cuál fue justo el monto de la inversión. Mira, ya la maquinaria, pues ya te imaginarás que pues, había aranceles y muchas cosas porque era supuestamente, hablo de supuesto, más adelante les explico por qué el supuesto, era supuestamente de origen y de fabricación norteamericana, con tecnología 100% norteamericana. El costo de la máquina aproximadamente rondó sobre el $1,500,000. La maquinaria iba, te insisto, con tecnología totalmente norteamericana, pues es una maquinaria bastante compleja, de unas dimensiones pues, bastante grandes, puesto que se divide de varios sectores. La introducción primaria del neumático, trituración en fase uno, trituración en fase 2 y hasta cuatro, digámoslo, módulos de aprovechamiento donde cada módulo iba, digámoslo, como la promesa de venta que se hicieron, era de que en un módulo, digámoslo, se derivaba el textil, en otro el acero, y en el último módulo, según el requerimiento, digámoslo, del cliente, iba a ser de diferentes tipos de demolición del caucho, unos más grandes, otro hasta ser prácticamente pulverizado, según el aprovechamiento que le quisiera dar del cliente. Samir, y además ofrecía, en este caso la empresa Ecogreen, ofrecía algún servicio postventa, es decir, cobertura de garantía del buen funcionamiento de la maquinaria, garantía de servicio en caso de descomposición. Cuéntanos un poquito, ¿cubría todo esto? ¿Era un producto llave en mano o tuvieron que esperar a que vinieran ingenieros a poder instalar la maquinaria para poderla echar a andar? Sí, mira, era un producto que te venden como llave en mano, o sea, listo para funcionar sin que se le tuviera que hacer una adición o algo más. Sí, sí necesitaba, obviamente por ser una máquina innovadora y muy compleja, pues supuestamente una ligera capacitación de los operadores, puesto que en teoría su funcionamiento no daba más allá que una simple modulación de cada uno de los módulos. También prometieron que había una garantía totalmente extendida y que cubría el 100% de cualquier desperfecto que tuviera la maquinaria. Digas esto entre las navajas y las trituradoras, todos los motores, porque pues, es una máquina muy compleja que se compone de diferentes motores, de diferentes potencias y de diferentes tamaños. Te insisto que ellos prometieron una calidad, y sobre todo en los módulos de trituraje, que era extrema, que prácticamente no iba a haber ningún conflicto durante el funcionamiento de la maquinaria. Obviamente, como toda maquinaria, pues se requiere de un mantenimiento, pero el mantenimiento que ellos decían que se realizaría iba a ser mínimo, pero ya conforme a las circunstancias que enseguida iremos platicando, pues resultó totalmente contrario a la promesa que hicieron.
Entonces, digamos que sí había un contrato de mantenimiento al menos y supervisión de buen funcionamiento del equipo, ¿correcto? Sí, claro, y está documentado, o sea, dentro del contrato que se hizo de compraventa, se especificaron en qué iban a consistir las capacitaciones, que ellos iban a venir a estar verificando el funcionamiento y a verificar y supervisar la instalación de la maquinaria y que la garantía iba a cubrir de la manera en la que les comenté. O sea, todo eso totalmente documentado. Ahora, permíteme ser un poco reiterativo, Samir. Ya nos platicaste que en apariencia era una tecnología innovadora que no existía en México, pero esta pregunta me parece pertinente. ¿Quiere decir entonces que el precio era el precio por el que pagaron esta maquinaria era pertinente con respecto a lo que se ofrecía en ese momento en el mercado en México? Sí, claro, o sea, pues digo, evidentemente, pues por el costo que te dije, aproximadamente de $1,500,000, pues es una inversión bastante considerable. Sin embargo, por, digámoslo, por la disposición o disponibilidad que existe de la materia prima, el gran aprovechamiento que se le podía dar, porque imagínate, no nada más iba a aprovechar el caucho, también todo el acero que se obtiene de los neumáticos, iba a ser, es una inversión que si bien es muy fuerte, o en ese momento se consideraba como muy fuerte, la verdad es que la expectativa o la especulación de recuperación y que fuera un desarrollo comercial lucrativo era bastante alto. Y si hacemos, digámoslo, aunque no nos dediquemos a ese sector empresarial, si haces un análisis, una expectativa de recuperación y consideras que la materia prima prácticamente la vas a tener disponible todo el tiempo y no vas a tener ningún conflicto en obtenerla, y en los grandes aprovechamientos que se les pudiera dar a los resultados o los residuos que se deriven del aprovechamiento de la máquina, pues claro que iba a ser, se consideró como una inversión bastante atractiva, latente, para que tuvieras como primer paso, una expectativa de recuperación de la inversión a corto plazo. Segundo plazo, una oportunidad de crecimiento de, del negocio para estar considerando en poder adquirir más maquinarias e instalarlas en diferentes partes del país. En este caso se comenzó en el occidente del país, aquí en Guadalajara, pero con la expectativa de comenzar a poner en diferentes partes del país esta tecnología que prometía dejar o implementar un impacto ecológico de gran auge en la sociedad, porque pues imagínate que se pudiera eliminar residuos que impactan altamente a la ecología de la sociedad y aparte, pues tener que ser un negocio lucrativo. Samir, cuéntanos, como duda, del momento en que se ponen en contacto ustedes por primera vez con Ecogreen, al momento en que ustedes cierran el contrato de compraventa, ¿qué tiempo transcurrió? Yo creo que aproximadamente ha de haber transcurrido desde el cierre de la operación, como alrededor de unos 7 meses digamos, la introducción a territorio mexicano de la maquinaria. Ya para que ustedes la tuvieran en sus instalaciones, digamos. Así es. Eh, una duda más, tú lo mencionabas ahorita, Samir, esto es importante porque evidentemente cuando una empresa, una compañía adquiere equipo nuevo de alta tecnología, como aparentemente era este equipo, pues tiene varios objetivos y uno de ellos tú lo mencionaste muy claro, es decir, se incrementan las expectativas de crecimiento de la empresa, evidentemente de explorar nuevas oportunidades de negocio y esto quiere decir también tocar puertas con nuevos clientes. La pregunta concreta aquí, Samir, es, en este proceso, ya ustedes sabiendo lo que estaban adquiriendo y lo que iban a adquirir, ustedes en algún momento dado dieron ese paso por delante y comenzaron a buscar clientes a quienes les ofrecían ya estos materiales separados que me mencionaste, el caucho, la varilla de alambrón y las telas que ustedes los ya hayan encontrado ustedes algún nuevo cliente para ofrecer ese material y que estuvieran trabajando ya en posibles cierres de clientes. Sí, 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 sí hicieron esa parte. sí, claro. De hecho,
desde que comenzó a llegar la maquinaria a territorio mexicano, fue que se comenzó a promocionar el material, el material que se iba a producir derivado de esta industria. Obviamente, por razones de confidencialidad, pues no podemos revelar qué tipo de clientes y qué clientes se les había hecho propuestas de venta, pero así sucedió. Y sobre todo conforme al volumen que se prometía producir, te insisto, se prometió producir un volumen de 15 toneladas de llantas por hora. Entonces, como es una materia prima que se requiere en muchos sectores industriales, pues la oferta que nosotros comenzamos a realizar comercialmente, pues fue muy atractiva para muchas empresas y y se comenzaron a realizar pedidos conforme el volumen de promesa de producción que se nos comenzó a hacer. Sin embargo, lamentablemente, ahorita vamos a, enseguida, si gustas, te especifico un poquito más cómo comenzó los problemas con la maquinaria, pero creo que es muy importante en este momento hacer énfasis que la maquinaria, en su mejor momento, en las mejores condiciones que llegó a tener, su máximo de producción eran 4 toneladas por hora, lo cual está muy lejos de las 15 toneladas que se prometieron de manera tradicional o normal en funcionamiento de la máquina. Menos de un tercio. Samir, entonces Sí, podemos concluir que de alguna manera ustedes también llegaron a tener ya promesas de contrato de compraventa para los materiales que ustedes estaban separando, ¿correcto? sí, tan es así que no nada más fueron promesas, digámoslo, verbales, también se documentaron esos, digámoslo, contratos de promesa de venta de toda la materia que se podía producir. Sin embargo, pues eso comenzó a tener ya hasta conflictos que iban a tener impactos legales porque no se pudo cumplir, esa es la realidad de las cosas. En ningún momento pudimos cumplir con todas esas promesas de venta que realizamos frente a nuestros clientes. Pues ahora sí, Samir, vengamos. Ya nos diste un adelanto de cuál fue o cuál fue el motivo del conflicto o uno de los inicios del conflicto, porque pues sin duda ya el impacto negativo que les estaba generando el que la maquinaria no cumpliera cuando menos con el volumen de operación o de tratamiento, de reciclaje de material, ni en un tercio por ciento, pues en un tercio del total que les prometían, pues evidentemente ya les había generado un problema no solamente operativo, sino legal con sus propios clientes. Pero cuéntanos, Samir, ¿ese fue el único motivo del conflicto después con Ecogreen o esto fue la punta del iceberg y derivó en una serie de situaciones que pues justo endurecieron la postura por parte de Resimex? Fíjate que como bien lo dices, esto fue la punta del iceberg. O sea, te insisto, la maquinaria en óptimas condiciones, su máximo de capacidad eran 4 toneladas por hora. Sin embargo, te voy a hacer mención de varias circunstancias que son muy relevantes para determinar la falla de la máquina. La primera fue que por, por separado nos remiten el tablero de control de la maquinaria, el cual era de producción colombiana, no norteamericana. Cuando ya ese tablero de control llega a las instalaciones de la máquina, los vendedores, en este caso de Green, dicen, sabes, no te lo puedo instalar, pero contrata electricistas y electrónicos especializados en este tipo de maquinaria y nosotros lo cubrimos. O sea, desde ese momento ya no cumplieron con su obligación de venir a supervisar la instalación y verificar que estaba en orden. Porque pues, ya nos orillaron a que por terceros que no son expertos en esa máquina vinieran a esa instalación. Luego, pero te insisto, de tecnología colombiana. Y no es por menospreciar a la tecnología colombiana, pero desde ese momento ya se estaba culminando que no se estaba cumpliendo con esa promesa de que era tecnología 100% estadounidense. Enseguida, cuando la máquina ya por fin se puede instalar, quedó completamente instalada y funcional, a las 4 horas de funcionamiento falla. La primera falla viene en una especie como de mesa de vibración, que así se le conoce, que su función era
comenzar a separar el textil del caucho. Desde ahí comienza la primera falla. Así, literalmente dejó de funcionar esa especie de máquina vibradora que tenía esa función de separación. Cuando se comienza, desde ahí, obviamente, pues, de manera inmediata hubo comunicación con el vendedor y ellos desde ese momento comenzaron a hacer caso omiso al cumplimiento de garantía. No atendieron el caso, empezó a haber de una u de otra manera ya diferencias y fricción entre los socios de la empresa que represento y los vendedores, en este caso Ecogreen. De ahí fue que nos orillaron a tener que hacer esas famosas o coloquialmente denominadas mexicanadas para que la máquina pudiera llegar a tener funcionamiento. Una vez que digamos, lo que de una manera artesanal se pudo reparar esa mesa vibradora, comenzamos a ver, o de ahí más bien, ahí comenzó esta terrible historia, que es muy dramática, pero así es donde nos dimos cuenta realmente de los defectos de la maquinaria, que fueron que la máquina no tenía capacidad de triturar llantas de camiones. En cuanto pasó la primera llanta, las navajas comenzaron digamos, a desprenderse es como una especie de, digámoslo, como de engranaje filoso, que es lo que hace la función de trituración de la llanta, y comenzaron a desprenderse las navajas. Al desprenderse esas navajas, caían en la trituradora y dañaban las máquinas. Esto por la baja calidad de los materiales o de los compuestos o de aleaciones metálicas de las navajas. Ahí pues fue un problema tras otro problema, de lo cual nos comenzamos a dar cuenta de que las maquinarias, los motores y muchísimos complementos que integran esta máquina, esta recicladora, no eran de procedencia norteamericana, sino china. ¿Qué era lo que hicieron estos señores o estas personas de Ecogreen? Reemplacaban las máquinas para ponerle, válgame la redundancia, placas donde dijeran que era hecho en Norteamérica, cuando su procedencia era totalmente china. Entonces, cuando comenzaron todos estos desperfectos y se les exigió el cumplimiento de las garantías y del asesoramiento en el camino del mantenimiento y todo eso, no pudieron atender todas estas situaciones porque como no era tecnología norteamericana, ellos mismos no sabían cómo atenderla, no sabían qué tratamiento darle para poder hacer funcionar las cosas o repararlas. De ahí que nos vimos en la necesidad de que se comenzara con tecnología mexicana, porque era lo único que teníamos al alcance, no íbamos a buscar al proveedor chino, con tecnología mexicana comenzar a realizar adaptaciones para que la máquina pudiera funcionar. Entre esas adaptaciones fue cambiar de aleaciones a las navajas, que tuvieran una mayor resistencia y funcionalidad. Pero te insisto, se tuvieron que hasta realizar o comprar nuevas maquinarias que separaran el acero de las llantas porque la trituradora no podía darle tratamiento al acero. Olvidémonos ya de que separara el acero libre de caucho, eso ya era como una extrema ilusión, sino que la máquina como tal no podía separar el acero y eso provocara que las máquinas dejaran de funcionar. Te voy a comentar algo que dejamos al absurdo. La máquina duraba 3 semanas en reparación y una funcionando. Samir, en términos redondos, de cuando adquieren ustedes la maquinaria como nueva, a que encuentran el primer fallo fue el tablero electrónico que asumo que era primordial para echar a andar la maquinaria, pero las primeras fallas técnicas o mecánicas, en términos redondos de cuando se compró a cuando surgieron esas primeras fallas técnicas mecánicas, ¿qué tiempo transcurrió trabajando la máquina? Fíjate que absurdamente en la primera ronda fue de 4 horas. De cuando se pudo iniciar la máquina por primera vez, a las 4 horas falló. Y de ahí sucesivamente, 2 días, 4 días, durábamos en reparación 15 días, 3 semanas, se volvió a echar a andar
3, 4, 5 días y otra vez fallaba y así durábamos. O sea, la máquina al día de hoy dura más tiempo en reparación que en función. Eso iba yo a preguntar, Samir. ¿Actualmente la máquina sigue operando en esas condiciones? O sea, es decir, ¿cuánto tiempo operaron así antes de decidir ustedes comenzar a tocarle con más exigencia la puerta a estos proveedores que entiendo desde donde tú no lo estás mencionando, pues prácticamente incumplieron el contrato de compraventa, incluida la garantía, ¿no? La cobertura de garantía. Fíjate que la máquina realmente está tan mal diseñada que porque es como una especie de función de diferentes tecnologías que ni ellos mismos conocen. Insisto, tecnologías chinas, tecnologías sudamericanas y pues, prácticamente inexistente la tecnología norteamericana, que la máquina, su diseño está tan mal hecho que no, yo desde mi punto de vista personal, a lo mejor no industrial, creo que no tiene una compostura real. Su diseño es con un defecto tan grande que no es posible que se pueda rediseñar o encaminar a que su funcionamiento sea idóneo. Tal vez a lo mejor con llantas de menor volumen a las de un vehículo, o sea, de bicicletas, cosas ya pues pues de muy poca densidad para su operación, pero, pero la máquina no puede funcionar como en su diseño. Prueba de ello es que esa empresa colombiana que fue la pionera en la compra de la máquina, llegó a su bancarrota o su quiebre, puesto que la máquina ya no la pudieron sustentar y pues fue un negocio que para ellos, una inversión que de ninguna manera fue recuperable, la máquina no funcionó. En el caso de Resimex, Samir, ¿en qué momento, qué fue lo que detona ya a los responsables de la compañía decir, oye, tenemos que hacer algo en tema de legal o interponer algún reclamo legal, este, para obtener respuesta de esta compañía que claramente estaba ya, pues haciéndose a un lado de la responsabilidad de la venta de este equipo? Fíjate que después de múltiples acercamientos, ya está conciliatorio, ya ni siquiera para, digámoslo, exigir el cumplimiento de las garantías, del asesoramiento, de la supervisión de mantenimientos y de todas esas índoles, más allá ya era un tema conciliatorio de cómo podíamos solucionar el conflicto, porque llegaron a la conclusión que ingenieros especializados en este tipo de maquinarias revisaron la máquina y pues sus conclusiones fueron nada alentadoras, de que la máquina pues era prácticamente rediseñarla, es hacer otra. Entonces, bajo esa perspectiva, fue que se comenzó a tratar de llegar a acuerdos conciliatorios. Entonces, pues por esa, digámoslo, negativa de poder hacer algún ofrecimiento y aunado al hecho de que no se querían hacer responsables de las garantías, de ningún tipo de las garantías a las que se obligaron y que te insisto, todo esto está documentado contractualmente, no hay como que acuerdos verbales que no fueron parte de las negociaciones, no, la verdad es que todo está documentado, fue que se llegó a la conclusión de los socios de la empresa que represento en que se tenían que tomar acciones ya legales porque los posibles acuerdos que se pueden llegar pues fueron prácticamente eludidos por estas personas de Cogreen, entonces se orilló a tomar acciones legales. Tristemente, conforme a los pactos contractuales y aspectos de derecho internacional, no se podían ejercitar acciones legales aquí en territorio mexicano. Entonces, imagínate lo complicado que es que una empresa mexicana tenga que ir a territorio estadounidense, en este caso en Utah, a ejercer una acción legal en contra de una empresa norteamericana. Pues eso, de una o de otra manera, se considera, digo, cualquier otra persona pudiera considerar que es algo como que muy atrevido o poco alentador, porque como que pudiera considerar que, pues que tienes todo en contra, ¿no? La marea en tu contra para poder obtener algo. Sin embargo, te insisto que dada la inversión, dada la expectativa, dado el gran engaño en que se indujo, fue realmente
una apuesta que se tenía que llevar a cabo para poder obtener de una o de otra manera y evidenciar, sobre todo públicamente, que esta empresa realmente se dedica a fraudear gente. Esto porque, una, que si hubiera un aspecto indemnizatorio sobre esta gran inversión que se hizo, puesto que generó un detrimento patrimonial bastante considerable, y otra, de una o de otra manera, que se evitara socialmente que hubiera más personas que pudieran caer en este tipo de engaños. Te voy a platicar un poquito más de este proceso legal que se llevó allá. Si mal no recuerdo, se comenzó por ahí del año 2019. Sin embargo, pues como lo sabemos, el tema de la pandemia del COVID-19, pues paralizó tanto aquí en México como en gran parte del mundo, pues todos estos temas de procesos legales que pues obviamente nos retrasaron en poder tener alguna resolución definitiva para la solución de este conflicto. Pasaron los años hasta que se reactivó todo por la pandemia y recientemente después de un juicio que creo que no es importante encharcarnos en los detalles de este juicio, pues, que son aspectos que son procesales conforme a las leyes que aplican en el estado de Utah, de Estados Unidos, se dictó una sentencia en la que se condena o se declara legalmente un fraude civil cometido por Ecogreen en agravio de recicladora de neumáticos, mi representada. Además de unas condenas que aún no han sido cuantificadas, pero que son indemnizatorias por los daños y perjuicios que se han ocasionado. ¿Qué es un fraude civil? Obviamente, un fraude civil se debe de entender como actos realizados en fraude de los adquirientes, engaño. Entonces, este tipo de resoluciones, tanto aquí en México como en Estados Unidos de Norteamérica, pues generan un impacto social que lo único que lleva es, digámoslo, determinar que esta empresa se dedica a realizar actos fraudulentos. Y en este caso con un gran impacto comercial, sobre todo por el aprovechamiento indebido que hacen de que se va a tener, digámoslo, grandes beneficios ecológicos y verdes que a cualquier persona, sea de la nacionalidad que sea, pues obviamente se le va a hacer muy atractivo tener beneficios cuando aparte vas a aprovechar o vas a también transmitir beneficios ecológicos, ¿no? Claro. Samir, nada más para precisar algunos detalles. Entonces, la compra es en 2013 y después de 6 años es cuando ustedes ya logran meter el primer documento legal en el estado de Utah. Sí, así es. Eh, Te insisto, fueron años de tratar de llegar a negociaciones, de exigir el Ok. cumplimiento de las obligaciones, porque se tenía la expectativa de que al ser una persona moral, ecogreen, socialmente y constituida bajo las leyes norteamericanas, pues se tenía la expectativa de que iban de una o de otra manera a cumplir con sus obligaciones. Después de múltiples y años de tratar de llegar a acuerdos, a negociaciones, de exigir el cumplimiento de las garantías, de todas las promesas que se hicieron, y al no realizarse, pues hubo ya un desgaste extremo que orilló a tomar te insisto, una determinación muy atrevida de irte a territorio norteamericano como mexicano a demandar una empresa norteamericana. Pues, eso evidentemente es un panorama nada alentador, pero se tenía que hacer algo. No se podía quedar con los brazos cruzados y sobre todo porque de no haber hecho esto, las afectaciones pueden y seguirán continuando sobre cualquier otra persona que quiera invertir en esa falsa tecnología norteamericana que ellos venden. Claro, nada más para tener un poco el antecedente por el valor y la importancia de haber podido, como tú mencionabas en un inicio, tener una representación legal dentro de los Estados Unidos como empresa mexicana. ¿Cómo consiguieron o cómo lograron que las autoridades del estado de Utah asumieran el caso y le pudieran dar curso legal? ¿Fue complicado? ¿Hubo justo algún tipo de restricción por el hecho de ser una empresa extranjera? En este caso mexicana. Un poquito eso,
No sé si nos puedas platicar de eso, Samir. Sí, claro, mira, la verdad es que el asesoramiento legal fue por un despacho constituido allá en Utah, un despacho de abogados. No fue un asesoramiento legal que se haya determinado desde México, Ok. puesto que, pues como te querrás imaginar, las reglas procesales y legales, tanto allá que aquí, son muy diferentes. Las licencias para poder llevar la representación legal de una empresa pues son muy diferentes aquí y allá. Por ello nos tuvimos que asesorar de despachos expertos en la materia allá en Estados Unidos, y ellos al analizar el caso pues vieron la viabilidad, porque de hecho vinieron a México a revisar las circunstancias, a entrevistarse con los dirigentes, los gerentes del negocio, y llegaron a la conclusión sobre la viabilidad de ejercer una acción legal en contra de Ecogreen. Como restricciones conforme a las leyes norteamericanas, te voy a decir que no hubo, puesto que las autoridades judiciales de aquella entidad de sí, las reglas, digamos, las reglas del juego mexicano y norteamericano sí son muy diferentes. Y allá analizan la demanda desde el inicio y te dicen esto procede, esto no procede. Sin embargo, al punto, un punto muy importante sobre las pretensiones que se tenían conforme a esa acción legal, se les dio entrada, y fue en uno de los aspectos en los que se concentró el juicio, que se definió por un jurado, no particularmente solamente por un juez. También hubo un jurado que consideró todo lo que tanto los abogados que nos representaron como los abogados defensores hicieron valer en juicio, y llegaron a este tipo de conclusión donde condenaron a fraude civil a esta empresa Ecogreen. Pero realmente, digámoslo como algún tipo de restricción o discriminación por ser mexicanos, la verdad es que no. Fue un tratamiento que desde mi punto de vista, lo poco que conozco, porque no me tocó participar en el juicio, fue un tratamiento que considero equilibrado. A lo mejor me equivoco porque, te insisto, no participé en el juicio, porque fue una defensa totalmente legal la que llevó ese despacho norteamericano. Pero a lo que entiendo, no hubo restricción, solamente, pues sí, pues se tuvo que demostrar este fraude con el que estas personas se condujeron en perjuicio de mi representado. Finalmente, si te entendí bien, la parte del cálculo legal el perjuicio económico hacia Resimex no está debidamente hasta el momento cuantificado, ¿correcto? Así es, pareciera, porque te voy a decir que no conozco cómo funciona el sistema legal de allá a la perfección, pero pareciera que esto se va a cuantificar en otra etapa de, digámoslo, como del proceso judicial de allá. Ok. Pero Diga- si hay una condena impuesta a indemnización de daños y perjuicios. digamos que el juicio, aunque ya tiene un fallo, todavía falta determinar los detalles del agravio, ¿no? Tal cual, así es. Eh, Samir, finalmente, cuéntanos para Resimex, ¿qué significó este aprendizaje? ¿Qué les dejó? Este, ¿Qué han hecho para revertir el daño económico? Porque finalmente, aunque no esté cuantificado en los tribunales estadounidenses, hay ya un impacto. Este, ¿Y cómo están ustedes, pues, nuevamente reajustándose con sus clientes? Pues para retomar la confianza, que es lo más complicado a veces, este, de mantener y lo más duro de perder en un negocio, la confianza. Mira, fíjate que eso es algo muy lamentable, puesto que no hay una expectativa de recuperar confianza, dado que lamentablemente pues, se ha llegado a muchos incumplimientos por las características y las fallas de la máquina. Un detrimento patrimonial impresionante, Ismael, porque pese a la condena que impongan por indemnización, la verdad es que el tiempo transcurrido, el tiempo dedicado, el tiempo perdido, no es reparable. Es un negocio que difícilmente va a poder continuar, o digámoslo, reivindicarse, agarrar la línea de negocios que se pretendía, porque el daño ya está hecho. Sería tanto como
si se pretendiera volver o seguir continuando en este tipo de negocios ecológicos verdes que uno consideraría que son de gran impacto social, beneficio, digámoslo, para todos, la verdad es que se tendría que volver a iniciar, porque con las circunstancias en las que nos encontramos es muy difícil. La máquina no sirve para lo que se prometió. No te digo que no pueda destruir o que no pueda tener funciones para otra cosa, pero para reciclar llantas no. Entonces, el modelo de negocios no funcionó. El detrimento patrimonial hasta el día de hoy sigue desde el año 2013 que se adquirió la máquina y comenzó a operar aproximadamente en el 2015, o sea, estamos hablando de 10 años. El tiempo perdido pues no se puede recuperar. Entonces, Recicladora de Neumáticos no está en una posición comercial donde pueda hacer competencia en este sector, esa es la verdad de las cosas, puesto que no se puede continuar prometiendo cosas que no se pueden cumplir. Las promesas que se deben de hacer es conforme a las posibilidades que hay y que realmente para la demanda que hay en el sector comercial de esta industria, pues es bajo lo que se puede prometer. Samir, en una o dos frases, ¿cuál sería el momento más complicado que se vivió en este proceso con Ecogreen? Yo creo que el primer momento complicado que se vivió con Ecogreen fue desde que comenzaron a incumplir sus obligaciones de mantenimiento, de garantía, puesto que al ser una tecnología que no estaba en territorio nacional, pues imagínate lo difícil que fue que ingenieros llegaran fueron los pioneros en ver la función de la máquina y tratar de ver cómo hay hacer adaptaciones o cambios de aleaciones para que la máquina pudiera llegar a funcionar. Y te insisto, máxima que ni siquiera era tecnología norteamericana, en su mayoría era tecnología china y un poco sudamericana. Entonces, eso fue un momento muy difícil y frustrante porque no es como, digámoslo, adquirir un vehículo que dices, bueno, la agencia no me quiere responder, pero pues, hay una gran variedad de, digámoslo, especialistas en mecánica automotriz que de una u de otra manera, pese a la tecnología que tenga innovador el vehículo, te lo pueden arreglar. Acá no. Era una tecnología que no se conocía en México, que a la fecha es difícil que haya este tipo de tecnologías y ese fue un momento de mucha frustración porque no se sabía qué hacer. De una o de otra manera comenzaron los ingenieros que estuvieron involucrados en todos estos 10 años de camino a realizar adaptaciones o sugerencias hasta estructurales de la máquina tiene que abrirse un poquito más de aquí, etcétera, para que de una de otra manera tuviera algo de funcionamiento, porque te insisto, nunca pudo funcionar siquiera el 20% de lo que se propuso, entonces, o de lo que se prometió. Ese fue un mal momento. Otro mal momento fue cuando se tuvo la necesidad de tomar la decisión de demandar porque no nos podíamos quedar con los brazos cruzados. Una, una industria que se afecte de esta manera, este sector que se afectó de esta manera, no podía replicarse en México. Imaginémonos que más mexicanos se les ocurre invertir con estas personas norteamericanas, pues se iba a desmotivar la inversión en este sector cuando debería de ser muy bueno. Toda la tecnología ecológica es lo que es una de las líneas industriales que se tienen que incentivar para su desarrollo porque, como sabemos, por las condiciones ambientales o medioambientales en las que actualmente vivimos, pues es una industria que de una o de otra manera debe de tener un gran crecimiento, pero ese crecimiento no puede ir de la mano con lo que le sucedió a Recicladora, de inducciones al fraude, porque si continuaran estas prácticas tan fraudulentas con las que se condujo EcoGreen, pues imaginémonos el falto desarrollo que va a tener la industria ecológica en México. Entonces, se tenía que tomar la decisión y fue un momento muy difícil. Hasta el momento pues, lo sigue siendo porque pues el daño patrimonial ya está hecho y no va a recuperarse. ¿Cuáles fueron los aprendizajes para Resimex con este episodio o esta experiencia que tuvieron con Ecogreen? Yo creo como número uno, Ismael, es que antes de tomar una decisión de inversión tan importante, siempre se tiene que verificar la experiencia del vendedor, como en este caso. Hablar
sobre historias de éxito, diversas inversiones que se hayan hecho en este sector. Yo creo que uno de los principios que deben de prevalecer es siempre apostarle a la industria ecológica, a la industria verde, porque eso no nada más genera un beneficio comercial, sino también social. Entonces, como te lo dije hace momentos, es ganar, ganar. Y es un sector en el que debe de estar incentivado todo inversionista para que pueda tener aprovechamientos con diversos beneficios, ¿no? Entonces, sí, definitivamente la experiencia en estos sectores que son innovadores en muchos sentidos, pues sí, tiene que ser verificada de diversas maneras. ¿Y qué otra recomendación darías para alguien que quiere incursionar en este sector del reciclaje, adquirir equipo, no solamente equipo, sino consultorías? Este, ¿Qué otra recomendación darían desde su punto de vista en Resimex para que en el futuro las empresas que ya están participando o en nuevas empresas tengan atención en puntos importantes, Samir? Hay que buscar dónde ya hay mucha experiencia en este tipo de sectores. Por ejemplo, una vez que nos encontramos involucrados en este tipo de tecnologías, pues hemos advertido, por ejemplo, que en países europeos ya las tienen bastante desarrolladas, donde esa, ese inicio de prueba y error ya quedó superado. Entonces, pues a lo mejor estar buscando que las tecnologías tan innovadoras sean relacionadas o que se vayan de la mano con empresas que ya tienen amplia y vasta experiencia en este sector. Porque te insisto, la verdad es que son sectores industriales bastante atractivos porque son beneficios económicos y son beneficios sociales, medioambientales. Entonces, definitivamente es un nicho en el que se tiene que invertir. Sin embargo, pues sí tomar en cuenta como experiencia que hay que acercarse de la gente que esté ya sumamente preparado o de los sectores que ya están sumamente preparados, que aprovechan debidamente y no falsamente este tipo de industrias de tecnologías ecológicas. Claro. Samir, por último, ¿cuál sería tu conclusión? O no sé si hay una moraleja de toda esta historia. Mira, como tal moraleja, pues ya ha quedado debidamente expuesta que pues, la inducción al error siempre va a traer un detrimento que en este caso fue altamente patrimonial. Sin embargo, pues no hay que desalentarse sobre las inversiones en este tipo de tecnologías. Al contrario, se tienen que estar incentivando de una o de otra manera, hasta a tal grado que, desde mi punto de vista, los gobiernos deberían de incentivar a los inversionistas a que se dediquen a este tipo de emprendimientos, digámoslo así, como exención de impuestos, pagos de derechos, etcétera. Entonces, como tal moraleja, pues es no perder el entusiasmo de este tipo de tecnologías que son en beneficio no nada más económico, te insisto, social, medioambiental, y no perder la fe, en otras palabras. Perfecto, Samir. Pues te agradezco mucho. Por nuestra parte es todo. La verdad es que ha sido muy interesante la historia. Por supuesto, nos deja un gran aprendizaje. Y como tú ya mencionabas, hay que darle un buen seguimiento a aquellas empresas o compañías, sobre todo las extranjeras, que nos están ofreciendo soluciones tecnológicas o de innovación en maquinaria. Evidentemente, si son mexicanas, también hay que hacerlo, pero creo que se complica más todo el asunto cuando nos vemos en la orfandad, como ocurrió con Resimex, cuando observamos que no hay manera de pedir ayuda de ningún lado y hay que valerse por sus propios medios. Samir, te agradezco nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias, Ismael, por esta oportunidad de exponer nuestra historia para que sirva de experiencia a cualquier otra persona que esté interesada en este sector. Y muchas gracias al público que nos está escuchando y cualquier circunstancia, quedamos al pendiente. Pues muchas gracias, Samir, hasta pronto. Hasta pronto, buenas tardes.